Bien, estimados alumnos, vamos a realizar la retroalimentación de la guía 1 para los terceros medios, Colegio Don Oriones. Recuerden que esta guía contiene 6 ítems. De los 6 ítems vamos a revisar algunos de ellos. El ítem 2 calcula las medidas de tendencia central para la siguiente información, que trata de una masa corporal para estudiantes de primero medio. Acá están los intervalos, las frecuencias, y vamos a avanzar inmediatamente, como dice aquí, con las medidas de tendencia central, comenzando con la media. Recuerden que la media también se le conoce como el promedio, pero como estos datos vienen agrupados en intervalos, no podemos hacerlo inmediatamente uno por uno, porque acá nos señalan de que entre 50 y 55 kilogramos tenemos 6 estudiantes, y así sucesivamente, ¿cierto? 55 y 60 kilogramos, 3 estudiantes, ¿ya? Y podemos observar el resto de las frecuencias. Cuando tengamos nosotros que realizar los cálculos de la media, la mediana y la moda, vamos en primer lugar a interpretar cada una de estas simbologías matemáticas que se utiliza, ¿cierto? Para, digamos, señalar las fórmulas. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, con la media, indicando que el X corresponde a la marca de clase, el F a la frecuencia. El producto de ellos lo vamos a completar en estos casilleros. El N corresponde al total de datos. Si nosotros hacemos la suma de las frecuencias, obtenemos lo que es el N. Por lo tanto, el N, 40. Lo pueden comprobar ustedes. Vamos inmediatamente a otro dato que nos pide la fórmula, que es el X. El X es la marca de clase. ¿Cómo obtenemos la marca de clase? Simplemente haciendo el promedio entre 50 más 55 entre 2. Y eso da 52,5. Repito, sume 50 más 55 y divida eso por 2. Lo mismo hace 55 y 60 entre 2, 57,5. 60 con 65 entre 2, 62,5, y así tenemos los valores 67,5 y 72,5. Ya, tenemos entonces el X, que es la marca de clase, la frecuencia también. Ahora nos falta el producto. Vamos a realizar el producto entonces. 52,5 por 6, eso es 315. 57,5 por 13, eso es 747, ya, 5. 62,5 por 9 son 562,5. Y tenemos después 67,5 por 8, ¿cierto? Y eso nos está dando un valor de 540. Ya ustedes lo pueden ir comprobando también. Y 72,5 por 4, eso es 290. Si hacemos la suma, esto significa suma, este símbolo, sumatoria, de estos productos, nos está dando 2000, ya, 2455. Yo los invito a que ustedes lo puedan comprobar, ya, para poder, ¿cierto?, asegurarse de que estos valores están correctos. Entonces nos vamos ahora simplemente a reemplazar en nuestra formulita. Siempre las fórmulas operan de la misma manera. Una vez que usted tiene la información de lo que se le solicita, toma, ¿cierto?, esa información y la traslada a la fórmula. Así que eso vamos a, ¿cierto?, ingresar el 2455 y esto entre 40. Recuerden que n es 40. ¿Cuánto nos está dando esto? Si hacemos la división, eso está arrojando 61,375 kilogramos, que corresponde entonces al promedio o a la media de las masas corporales de los estudiantes de primero medio. Medida de tendencia central. Inmediatamente avancemos al cálculo de la mediana. La mediana es un poquito más engorrosa su fórmula, igual que la moda. Ya no nos asustemos por el momento. Recuerden que esto todo se puede aprender, ¿cierto?, con un poquito de atención, ¿ya? Y avanzamos. Entonces nos piden en primer lugar LI, pero ese es el límite inferior. ¿Cuál de todos estos límites inferior? El límite donde se encuentra la mediana. Entonces, para encontrar el límite, perdón, el intervalo donde se encuentra la mediana, en primer lugar buscamos lo que es la posición. La posición ya nos va a entregar la información que se calcula n fraccionado entre 2. El n, recuerden que es 40, fraccionado entre 2, nos da eso 20. Este 20 corresponde entonces a la frecuencia, perdón, al dato 20,
de toda esta información que tenemos acá. ¿Y cómo lo obtenemos eso? ¿O cómo vamos a saber en qué lugar se encuentra de estos intervalos nuestra mediana? Tenemos que completar los casilleros que nos faltan de la famosa frecuencia acumulada. Entonces vamos acumulando 6. 6 más 13, 19. 19 más 9 son 28. 28 más 8 son 36. Y 36 más 4, 40. Entonces ahora, para encontrar la posición, vemos el dato 40. No lo tenemos aquí, tenemos hasta el dato 6, hasta el dato 19, perdón, el dato 20, y nos damos cuenta de que aquí tenemos, ¿cierto?, el dato 20 ubicado en este intervalo. Lo vamos a marcar aquí. Entonces aquí tenemos lo que es, ¿cierto?, la mediana. Entonces la mediana se encuentra en el intervalo que va de 60 a 65, repito. Miramos el 20, pero el 20 no lo tenemos en la frecuencia acumulada. Pero vemos el numerito superior a 20, que es 28. Y ahí inmediatamente, ¿cierto?, encontramos el intervalo de la mediana. ¿Por qué es tan importante eso? Porque resulta que la formulita ustedes pueden ver que nos está pidiendo LI. Y ese es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 60. Nos está pidiendo la formulita del N2, que ya lo tenemos, que es 20, pero nos está pidiendo la frecuencia acumulada I-1. ¿Qué significa I-1? Que vamos a buscar, ¿cierto?, el valor de la frecuencia acumulada anterior al que contenía la mediana, es decir, 19. ¿Se fija? El -1 significa anterior al que contenía la mediana. La mediana estaba acá, ¿cierto?, en este intervalo, por lo tanto buscamos la frecuencia acumulada anterior. ¿Qué más se nos solicita? La amplitud. Miren, la amplitud, la vamos a escribir aquí, es el límite superior, en este caso 65 menos 60, menos el límite inferior, y eso nos está dando 5. ¿Se fijan ustedes? Simplemente restan estos dos valores acá, ya, 65 menos 60, y eso nos da, ¿cierto?, 5 unidades. Ya, por lo que ustedes pueden apreciar, ya tenemos toda la información. Y el FI, que la vamos a ubicar aquí, el FI se refiere a la frecuencia donde se encuentra la mediana, que es 9. Ya, con toda esa información, ya ahora, ¿cierto?, vamos a destacar eso, ¿cierto?, importante. Vamos ahora a proceder inmediatamente al cálculo de la mediana. Vamos a trabajar con lápiz rojo acá para que lo puedan observar mejor todos. LI, límite inferior, ya el límite inferior lo tenemos, que es 60, más el N medio, que es 20, menos el F anterior, ¿cierto?, acumulado anterior a la FI-1, que es 19, y eso fraccionado entre el FI, que también lo tenemos, que es 9. Simplemente aquí reemplazamos, ¿ya? Y esto está todo, ¿cierto?, entre un paréntesis, que es importante indicar. Vamos con la mediana entonces, 60 más 1, ¿cierto? Hacemos el paréntesis entre 9 y por 5. ¿Eso cuánto nos está dando? Mediana igual a 60 más, recuerden que aquí denominador 1 multiplicamos 5 por 1, 5, entre 9. Y eso nos está dando 60, ¿cierto? Conservamos 60 más 5 entre 9, eso es 0,5 periódico. ¿Ya? Hacemos la suma respectiva, ¿ya? Aquí vamos a tratar de ocupar bien los espacios. Recuerden que la mediana entonces es igual a, ¿ya?, 60 más 0,555, ya, periódico, son 60,5 periódicos, lo escribimos de esa forma, ¿ya?, logrando obtener entonces la mediana, que dio un valor de 60,5 periódicos. Vamos a la moda. La moda también, ¿cierto?, tiene algunas información que se repiten con respecto al anterior. El límite inferior es el mismo. Perdón, aquí, disculpen, hay que encontrar primero el intervalo donde está la moda. Ya, ¿cómo se encuentra el intervalo donde está la moda? Siempre se busca la frecuencia que tiene más alto valor, la frecuencia mayor. Y en ese lugar encontramos entonces lo que es la moda. Y la frecuencia mayor está en el intervalo 55 a 60. Así que esto está en el intervalo, ¿cierto?, 13. Ahí está la frecuencia mayor. Y en ese lugar se encuentra la moda. Así que también aquí le vamos a marcar un puntito, que aquí tenemos la moda. Veamos cómo llegamos a su valor. Vamos con el límite inferior. En este intervalo es 55. Tenemos el FI, ¿cierto?, que ya también lo hemos
señalado, que es en este caso el 13. Después tenemos el FI menos 1, que significa el que está antes del 13, que es 6. Así que el FI menos 1 es igual a, el FI menos 1 es igual a 6. Tenemos también que nos están solicitando el FI más 1, el FI más 1, y ese es el FI más 1, significa el FI superior a donde estaba la moda, en este caso que es 9. Y la amplitud sigue siendo la misma, ¿cierto? Que es 5. Por lo tanto, dejemos, ¿cierto?, la amplitud aquí anotadita igual para que no se nos vaya. Vamos entonces a la moda. Moda igual límite inferior 55. Se fijan que aquí es solamente reemplazar. ¿Ya? No nos abrumemos por la fórmula que se ve un poquito engorrosa, sino que tenemos que concentrarnos un poco y nos vamos a dar cuenta que esto es simple. El límite inferior entonces 55 más paréntesis, siempre protegemos ahí para no respetar la operatoria. FI 13 menos FI menos 1, FI menos 1, 6. Vamos a la parte del denominador. FI lo tenemos por acá, que es 13. ¿Qué tenemos que hacer a ese FI que es 13? Restarle el FI menos 1. El FI menos 1 es 6. Pero esto después se suma con el FI. Pero el FI sigue siendo 13 menos el FI más 1, que es 9. Ya, todo esto multiplicado por el valor de la amplitud, que es 5. Veamos cuánto nos está dando esto. 55 más. ¿Cuánto es 13 menos 6? 13 menos 6. Tenemos 7, ¿cierto? Fraccionado entre 13 menos 6, dijimos que era 7, más 13 menos 9, que es 4. Recuerden que aquí es 13 menos 9, es 4. Y todo esto, ¿cierto? Recuerden que va multiplicado por 5. Finalmente la moda es 55 más. Ya, 7 y fraccionado entre 13. Multiplicado por 5. ¿Se fijan? Primero le damos prioridad al paréntesis. No olvidar que esto tiene denominador 1, lo que nos conduce finalmente a que la moda es igual a ¿cuánto? 55 más 7 por 5, 35, entre 13. Y eso nos da, ustedes pueden hacer y comprobar el cálculo, 55 más 3, 35 dividido 13. 35 dividido 13, eso es 3, ya lo vamos a buscar por acá, 3,18 periódicos. 3,18 periódicos, ¿ya? Lo que finalmente, ¿cierto?, nos entrega como resultado. Vamos a borrar esto para poder anotar bien nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿ya? Ustedes me siguen aquí, ¿cierto?, que la moda nos está dando 55 más 13,8 serían 58,18 periódicos. Ya eso ustedes lo pueden comprobar que es periódico ese valor, y esto es en kilogramos. De esta manera, estimados jóvenes, señoritas de los terceros medios, hemos dado por concluido los 3 cálculos. ¿Cuáles eran? Media, 61,375 kilogramos. Mediana, ¿cierto? Después de hacer todo este cálculo, nos dio 60,5 kilogramos, perdón. Y la moda, 58,18 kilogramos, ¿cierto?, que es el resultado final que se nos está solicitando. ¿Sí? Con esto dejamos ya nuestra retroalimentación para el ítem 2.